La llegada del primer frente frío del año ha traído consigo una gripe catalogada ya de epidemia. Las urgencias de todos los hospitales regionales se encuentran colapsadas. Solo en la tarde de ayer, el Santa Lucía de Cartagena recibió 47 pacientes que esperaban su traslado a planta por diversas complicaciones. El Servicio Murciano de Salud ha contratado a 180 profesionales más para hacer frente a la situación. La situación en las puertas de urgencia de los hospitales, pues ahora mismo se podría decir que dentro del aumento de la mayor presión asistencial, pues es normal. Y los trabajadores no los hemos contratado esta semana, están contratados desde el inicio de la afluencia masiva a las puertas de urgencia de los hospitales. La consejera de Sanidad defiende la gestión de su departamento ante esta situación. Considera que el incremento de pacientes en las urgencias de los hospitales demuestra que el sistema funciona y que es capaz de dar respuesta a los ciudadanos. Sindicatos médicos, de enfermeros y la oposición critican desde hace días el colapso en las puertas de urgencias. Creen, según ellos, que ha habido falta de previsión por parte de la consejería. El frío invernal y la gripe están causando estragos en Europa. En países como Francia, el Reino Unido y España, las urgencias hospitalarias están saturadas o al límite de su capacidad y se han tenido que tomar medidas para hacer frente a la situación. En Francia ya han muerto al menos 52 personas por la gripe. El gobierno ha ordenado que se pospongan todas las intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes. En el Reino Unido se ha desatado una gran polémica después de que la Cruz Roja calificara de crisis humana lo que está ocurriendo en muchos hospitales ingleses desbordados por la afluencia de pacientes. Más de 20 centros médicos han declarado en situación de alerta al considerar que no pueden garantizar la seguridad de sus pacientes. Se han tenido que suspender hasta operaciones de cáncer previstas. Pat Nicholson relata su reciente paso por el hospital como si se tratara de una pesadilla. Estaba tan asustada. Solo quería volver a casa. No había nadie para atenderte. Pedías ayuda y nadie respondía. Algunas personas intentaban bajarse de la cama visiblemente angustiadas y nadie se ocupaba de ellas. En España la gripe también está colapsando hospitales. Una veintena de personas han fallecido y se han registrado más de 200 casos graves. En algunos hospitales se han tenido que posponer las cirugías no urgentes. La epidemia de gripe, seguimos hablando de alguna manera de salud, está colapsando las urgencias de varios hospitales madrileños y está obligando incluso a tomar medidas como retrasar algunas operaciones programadas. Y eso que el pico más alto no se ha alcanzado todavía, según ha explicado el consejero de Sanidad. De momento se han reforzado las plantillas de los centros hospitalarios con la contratación de 267 profesionales para poder hacer frente a la demanda asistencial. La incidencia de la gripe en Madrid ronda ya los 120 afectados por cada 100.000 habitantes. Ha alcanzado el estadio de epidemia, pero según las autoridades sanitarias, lo peor está por llegar. Para hacer frente al incremento en la demanda de atención, la Consejería de Sanidad ha habilitado 200 nuevas camas en los hospitales madrileños y ha reforzado los servicios mediante la contratación de 267 profesionales. Medidas que, según los sindicatos, llegan tarde. En las urgencias se están duplicando camas en sitios que no están habilitados para camas. Incluso se están desbordando en algunos pasillos, habilitando enfermos en sitios donde no hay lencería, donde no hay oxígeno. Un problema que afecta sobre todo a los pequeños hospitales. Y dan como ejemplo el Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Había en sillones, hay una capacidad de 25 personas. Y el día 9 en concreto había 60 personas distribuidas con una vía en la sala de espera. Hoy en las noticias de la 8 Burgos nos acompaña el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández Valderrama. Gracias por acompañarnos. De nada a ti, Rafa. ¿Podemos hablar de colapso en los hospitales, que es el término que más se está utilizando en esta jornada de miércoles por la gripe? Podemos hablar de colapso en cuanto a que hay una mayor afluencia de enfermos a los hospitales. Bien, pues el Hospital Universitario de Burgos no ha sido lejano a esta situación. Ha estado a punto de sufrir un colapso ante la multitud de pacientes que han tenido que ser ingresados en las últimas horas. El aumento de los casos de gripe ha provocado largas esperas en urgencias de pacientes con complicaciones ocasionadas precisamente por este virus. Situación que se ha producido en muchos hospitales del país. El PSOE pide la dimisión del consejero de Sanidad.
Desde Navidad se ha registrado un repunte de los casos de gripe, lo que ha motivado un incremento de pacientes en urgencias, pero también de ingresos. Esto ha obligado a derivar a algunos pacientes a San Juan de Dios. Los sindicatos hablan abiertamente de saturación y colapso, mientras una planta del hospital sigue cerrada. Desde el Partido Socialista se pedirá la comparecencia en las Cortes del consejero de Sanidad y su dimisión. Vamos a registrar hoy mismo 2 iniciativas en las Cortes. En primer lugar, una pregunta para que la Junta de Castilla y León responda a las acusaciones de la plataforma Sanidad Pública Sí de Burgos, que están denunciando que se están utilizando los recursos y los componentes de la planta cerrada en el Hospital de Burgos para reponer el deterioro de otros lugares, de otras plantas, de otros componentes del hospital. Al final, mercadeando con un hospital que debería ser de todos. Podemos denuncia la deficiente gestión, ya que ante la falta de camas libres se ha utilizado el servicio de urgencias para la hospitalización provisional de pacientes. Algunos de ellos han tenido que permanecer en camillas durante 24 horas. Esto ha supuesto un colapso de las urgencias. Salud Pública insiste en que la mejor forma de prevenir la gripe es vacunarse, sobre todo en los grupos de riesgo, aunque existen también métodos para intentar evitar un contagio. Por ejemplo, saludar dándose la mano en lugar de darse un beso y lavar las manos con frecuencia. También mantener fuerte nuestro organismo con una muy buena alimentación. No hemos llegado aún al pico más alto, pero este año la gripe pega fuerte. El virus de la gripe le encantan las temperaturas bajas, porque en temperaturas frías se reproduce más a gusto, se encuentra en su salsa. Y de alguna manera, como también se transmite por vía aérea, cuando hace frío solemos tender a ocupar espacios cerrados poco ventilados, con lo cual es más fácil la transmisión del problema de una persona a otra. El virus ya se ha saldado con una persona muerta y 51 ingresadas, 18 de ellas de carácter grave. La temporada pasada provocó 28 fallecidos. En las últimas semanas ya se percibe en los hospitales públicos canarios la afluencia de pacientes a causa de la gripe, lo que en ocasiones colapsa el servicio. Hay pacientes que pasan largo tiempo esperando por ser atendido o por ser diagnosticado, y otros que pasan muchas horas o bien esperando una cama en planta o una plaza en centro concertado, que es lo que más dura, sobre todo los fines de semana, que es cuando se produce el colapso. Los expertos siguen insistiendo, la vacunación es la mejor forma de prevenirla. Sobre todo en la gente que tienen otras patologías asociadas, que la gripe puede llevar incluso a un ingreso hospitalario o a padecer una neumonía y demás, incluso algunas veces hasta... Toda la península está ya oficialmente en epidemia por gripe. 86 personas han muerto en España. Donde mayor incidencia hay es en Asturias y en La Rioja. Pero son muchos los hospitales que estos días ven colapsadas sus urgencias por los casos de gripe. Es el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas. Decenas de camillas se amontonan en los pasillos, en el mejor de los casos, separadas por un simple biombo. Esto está saturado y esto da vergüenza. Personas esperando a ser atendidas. Imagen similar a la que vimos hace unos días en estas urgencias en Santiago de Compostela. El sindicato de enfermería dice estar desbordado por el colapso en muchos hospitales, con pacientes teniendo que esperar incluso días para ser atendidos. Porque además los casos de gripe han aumentado en la última semana. La enfermedad es ya una epidemia en toda la península. 86 personas han muerto en lo que llevamos de temporada. La culpable, una cepa del tipo B, una mutación muy reciente no cubierta por la vacuna de la gripe. Está afectando a pacientes que en teoría estaban vacunados y protegidos, pero que por esta mutación ha hecho que no estén protegidos. Los expertos, sin embargo, coinciden. Sigue siendo muy necesario vacunarse para disminuir los síntomas y para evitar que nos afecten otros tipos de gripe. Aumentan los casos de gripe estacional, que ya ha alcanzado el grado de epidemia con cifras iguales a las del año pasado. Las vacunas son poco efectivas para una de las cepas del virus que provocan la infección de este individuo. Esta es la salida de urgencia y estos son los damnificados. Mi madre, otra señora. Mira, un pasillo totalmente inhumano, sin luz, sin enchufe, sin atención. Aquí lo pueden ver, todos tirados como puñeteros animales. Las imágenes que nos llegan de este hospital se repiten en los pasillos de muchos otros de España. Pacientes en camillas esperando cama, habitación, en los pasillos de urgencias. Aquí los tienen. La epidemia de gripe ha hecho empeorar una situación que los sindicatos sanitarios llevan años denunciando. ¿Faltan camas y falta personal para atender a esos pacientes? Sí, por supuesto. Hay un déficit de personal a nivel general en la urgencia durante todo el año, y el número de pacientes que entran por la puerta en urgencias cada año va en aumento. En primer lugar por el envejecimiento de la población, y los hospitales se nos han quedado pequeños.
En algunos hospitales los pacientes llegan a esperar así en los pasillos hasta una semana. A veces tenemos que andar esquivando pacientes para poder acceder a otros. Lo primero, falta de intimidad. No se le pueden dar los cuidados adecuados que se pueden dar en una habitación. Falta de comodidad, porque las camillas, evidentemente, son mucho más duras y más incómodas que las camas. El virus ha colapsado las urgencias en hospitales de Asturias, Andalucía, Galicia y se ha cobrado ya sus primeras víctimas. ¿Cuál es la situación este fin de semana de los hospitales? Están al límite. Uno de ellos, por ejemplo, el 12 de octubre, comentan los compañeros que como entren 2 pacientes más, el hospital ya se tiene que cerrar. Nos llegan imágenes de la sala de espera de ese hospital. Sandra, ¿lleváis esperando cuántas horas en urgencias? 3 horas. Hemos llegado alrededor de las 10. En triaje han tardado muchísimo en atenderla. Hay otra chica que hemos escuchado que lleva esperando 2 horas, que todavía ni la han mirado por la gripe. Luego, cuando hemos tenido que hablar con las enfermeras, las quieres preguntar porque se le había salido un poquito borde, o sea, pasaba de largo. Le hemos ido a preguntar, ha pasado de largo, ni siquiera se ha parado a escucharte. Y lo que te digo, ¿están desbordados ahí Están dentro? desbordados. Lo entiendo que ellos también pierdan un poco la paciencia, pero también tienen que entender que nosotros venimos aquí porque tenemos algún familiar, como en mi caso, enfermo. Unos tratando de armarse de paciencia y otros, los profesionales, de calma, porque ellos también están al borde del colapso. Pues ahora mismo lo que podéis ver es atasco de ambulancias en la urgencia, o sea, directamente. ¿Estáis colapsados en este hospital? En este momento comienza a colapsarse, va a ir a peor, probablemente haya más gente que en las rebajas. Las urgencias habituales, la epidemia de gripe y la contaminación, que en ciudades como Madrid también colapsa las urgencias. El mes de diciembre que hemos tenido tan bueno climatológicamente hablando ha sido malo de cara a la salud. No ha llovido, Madrid es una ciudad con mucha contaminación, si no llueve, si no hace viento, afecta a toda la patología respiratoria sin duda. Otra de las denuncias históricas, si no hubiera tanta lista de espera para el médico de cabecera, la gente no acudiría tanto a urgencias. Es muy importante la formación de los ciudadanos porque cualquier síntoma banal, tipo tos, cualquier síntoma respiratorio o una fiebre por debajo de 38 es manejable por cualquier persona con un antitérmico. Si acude aquí, ¿qué pasa? Pues que tenemos una mayor expansión de los virus que lo originen, la demora de las consultas. Y a rebosar también estos días las farmacias. Cada 6-8 horas un comprimido. El mayor porcentaje de clientes pidiendo antigripales, la verdad. Yo siempre tengo que preguntar, pero a ver, ¿qué síntomas tiene? ¿Estás seguro de que es gripe? Hay que diferenciar también siempre entre la gripe y el resfriado común, porque mucha gente tiene un resfriado y ya se piensa que es gripe. Y nos propasamos con esa medicación. Sí, muchísimo. En 2019 los laboratorios que venden antigripales se embolsaron 229 millones de euros. Es el agosto en pleno invierno para las farmacéuticas.